Bienvenidos a la lección número uno a la lección número dos, perdón, de la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes y vamos a empezar las lecciones. eh, en cuanto a las primeras lecciones del año 2023. Estamos en el eslabón del servicio a la comunidad, donde nosotros vamos a poder descubrir algunas verdades acerca del ministerio de Jesús. Vamos a hablar acerca de la comunidad, compartimos el amor de Dios en nuestro trato con los demás. La primera lección fue la semana pasada que hablamos acerca de la amistad de Jesús. Ahora vamos a hablar la segunda lección, esparciendo las buenas noticias. El versículo se encuentra en Isaías 61:1 y dice: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. El mensaje es: servimos a otros cuando le decimos que Jesús puede traernos gozo. Es una cosa, eh, tuve la oportunidad el año pasado visitar Jerusalén y vamos a entrar entonces en un debate con los muchachos de la clase, donde le vamos a pedir a ellos que nos digan cómo pueden ellos predicar a otros que Jesús viene pronto, cómo pueden enseñar a otros que Jesús viene pronto. La primera pregunta es predicar, la otra es enseñar, ¿no es cierto? Cuando habrá personas que acepten, que es lo que uno a veces quiere, que las personas acepten, pero la realidad es que algunas personas rechazan el mensaje y otras personas no entienden cuando uno predica y enseña. Entonces vamos a ver eso porque en la vida de Jesús hubieron personas que aceptaron, hubieron personas en la comunidad que rechazaron y otras no entendían. Así que, pero a pesar de todo, Jesús cumplió la misión en la comunidad de predicar que Él era el Mesías. O sea, eso es un ejemplo, la vida de lo que sucede en esta lección es un ejemplo de que en la realidad, en nuestra comunidad, no todas las personas van a aceptar. Va a haber personas que van a rechazar y otras personas que no van a entender lo que uno les predica, o lo que les enseñas, ¿no es cierto? Pero es la lección que vamos a desarrollar ahora. La historia se desarrolla en que Jesús está en la sinagoga, llega a la sinagoga de Nazaret. Nazaret era el pueblo donde Jesús había crecido. Recuerden ustedes que en diciembre vimos que Jesús escapa de Belén, se va hacia Egipto. Luego José y María regresan y se van a Nazaret, que había sido el lugar donde a María se le había anunciado. Y Jesús ya ahora llega y predica en el sábado, pero dice que de repente cuando él estaba predicando, la gente da un buen testimonio de él, pero algo sucede que la sinagoga entera, las personas se llenaron de ira y quisieron matar a Jesús. Bueno, cuando estuve en Israel, tuve la oportunidad de estar en Nazaret y esta es una réplica de la posible sinagoga que realmente que fue en el lugar original donde se encontraron unas sinagogas allá en Nazaret. También, aparte de eso, se podían ver las sillas que usaban las personas en el tiempo de Jesús y pude ver cómo se colocaba un rollo de la Biblia sobre una mesa con un peso, porque acuérdate que los rollos de la Biblia, como dicen, eran rollos de cuero, ¿no es cierto? Donde estaban escritas las profecías y casi todos los libros de la Biblia. Entonces se necesitaba algunas cosas pesadas para que el rollo no se enredara porque no era un libro como el que tenemos ahora. En el tiempo de Jesús, las personas y los niños, los muchachos y los adultos y los ancianos leían en rollos de la Biblia, ¿no? En rollos como los que vemos ahí. Aquí también vemos un rollo que estaba sujeto y que era movido el rollo, y estos son rollos del libro de Isaías, que fue el versículo que Jesús leyó, dando cumplimiento de que él era el Mesías y que había venido
ya a cumplir su misión como Mesías. Ahora, recuérdate que en el tiempo de Jesús muchas personas antes y después de Jesús siempre habían dicho que ellos eran el Mesías, que el pueblo de Israel esperaba. Ahora, como hemos visto en las lecciones del pasado, hemos visto nosotros que realmente la gente esperaba un Mesías guerrero, que viniera y destruyera a los romanos y que Israel se convirtiera en una potencia mundial. Pero realmente la Biblia nos dice que el Mesías, en el mismo libro de Isaías, que el Mesías vendría a morir por nosotros por el pecado, que es lo que Jesús venía a recuperar el mundo que Satanás le había quedado. Pero como había una confusión, automáticamente la gente tenía esa confusión. Así que esperaban. Entonces, vamos a ver qué era lo que había ocurrido. Si tú observas bien, Jesús había empezado su ministerio, había pasado 6 meses desde que él se bautizó, ¿no es cierto? Jesús se bautizó y allí empezó su ministerio. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, empieza el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista queda allí porque ya Jesús empieza su ministerio. Y Jesús había realizado algunos milagros, como las bodas de Cana, había sido bautizado, se expulsó a los cambistas del templo, y Juan, el discípulo, Juan, el que lo bautizó, fue encarcelado. Era conocido en Galilea por predicar en las sinagogas de la zona y haber hecho grandes cosas en Capernaum. También había ya llamado a los primeros discípulos, aunque todavía no lo estaban acompañando a diario, y la gente lo reconoce y lo trata muy bien y lo aprecian y lo admiran, porque las predicaciones de Jesús eran muy diferentes a las que había dado Juan y a las que habían dado los fariseos y publicanos y fariseos y saduceos y sacerdotes. Ahora, pero observamos que cuando Jesús llega, él lee un capítulo, explica y la gente se llena de ira y lo quieren desbarrancar a Jesús. Nosotros estuvimos en ese lugar donde a Jesús era una colina donde a Jesús lo querían desbarrancar para que tirarlo al precipicio y que muriera, ¿no? Bueno, hay cosas interesantes. Una de las cosas interesantes que Jesús predica en sábado es el día. ¿No es cierto? Jesús aprovechaba en demostrar que el sábado es el día de Dios, el día señalado desde la creación, y Jesús ese día va al templo. ¿No es cierto? Jesús no fue al campo, no fue al mar, no fue a conocer Jerusalén, Jesús fue al templo. Era costumbre que el sábado se leyera la Biblia. O sea, por eso tenemos hoy día las predicaciones. Hoy día podemos estudiar las profecías. Cuando salen para leer la Biblia, se lee historias, profecías, salmos, se lee proverbios, ¿no es cierto? Pero Jesús en esa oportunidad en el templo se acostumbraba que una persona que tenía una buena influencia, que en el caso de Jesús, por la fama que había tenido por los milagros, ahora Jesús sale a leer. La lectura que hace la hace incompleta, o sea, no lee todo el capítulo, solo lee los versículos principales y era la costumbre que después de leerse, la persona se sentaba y empezaba a enseñar. Por supuesto que la sinagoga estaban que mayormente hombres, ¿no es cierto?, allí sentados, las mujeres estaban en otra parte, pero en esa oportunidad estaba mucha gente reunida allí. Pero Jesús empieza con el versículo que leímos, que era un contexto mesiánico. Cuando tú escuchas la palabra mesiánico, quiere decir que eran versículos que hablaban acerca del Mesías. ¿No es cierto? Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, la única persona que podía decir eso era un profeta o era el Mesías, ¿no? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿No es cierto? Es interesante, pero Jesús no venía a repartir dinero ni comida. Jesús venía a dar buenas nuevas. Jesús lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿No es cierto? No, Jesús sus palabras
el toque, el ánimo que le daba a la gente, le hacía que las personas que estaban quebrantadas del corazón, personas que realmente tenían problemas de pecado, problemas de tristeza por ser personas pecadoras, realmente Jesús vino a darles el perdón, a pregonar libertad a los cautivos. No era que Jesús venía como un guerrero a matar, y este versículo se entendía que Jesús, como que para dar libertad a un cautivo había que matar a quien te tenía en cautiverio. Pero Jesús no se refería a la cautividad romana que tenía sobre los judíos y que antes tuvieron los griegos y que antes tuvieron los de Medo-Persia y que antes tuvieron los de Babilonia. No, Jesús se refería a la libertad del pecado. Jesús al morir en la cruz vence a Satanás y ahora la gente tiene la libertad de elegir a Dios, vista a los ciegos, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado y estamos ciegos porque el pecado no nos permite ver la luz del cielo, a poner en libertad a los oprimidos, ¿no es cierto? La primera decía libertad a los cautivos y en libertad a los oprimidos, que hay personas que sufren, ¿no? Aunque no son pecadoras, pero tienen un sufrimiento por las cosas que le acontecen. Y a predicar el año agradable del Señor, ¿no es cierto? Entonces era un mensaje interesante. Ahora, es importante recalcar que cuando Jesús habla a los pobres de espíritu, son aquellas personas que dependen de Dios cada día. Pobres de espíritu, son personas que no carecen de una abundancia en cuanto a su vida espiritual, pero ellos necesitan día a día a Dios. Hay personas que aunque se consideran pecadoras y que necesitan refugiarse en los brazos de Dios. Jesús vino por ellos, ¿cierto? Personas que tenían preguntas, que tenían dudas, que querían, necesitaban explicaciones. Entonces Jesús venía para ellos, a los quebrantados de corazón, a los que lloran, a las personas que son conscientes del pecado, de las injusticias que hay en el mundo, personas que sienten tristeza, personas que se preocupan por sus pecados, ¿no es cierto? Y que ellos realmente necesitan, a pesar de ver todas las desgracias, ellos necesitaban una palabra de consuelo. Los judíos sinceros que eran quebrantados de corazón veían que los romanos venían, les robaban su dinero, mataban a sus mujeres, violaban a sus mujeres. Había peleas entre los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y esa gente lloraba porque veía esas cosas. Entonces había necesidad de encontrar respuestas. Libertad a los cautivos. No se refiere literalmente a los cautivos de la guerra, sino a aquellas personas que realmente les ayude a comprender, ¿no es cierto?, a diferenciar eh, que ellos podían ser libres de las tradiciones que hay, ¿no es cierto? Los fariseos y los saduceos tenían reglas muy duras para guardar el sábado y la gente no estaba libre porque siempre estaba en cautiverio pensando en que lo que tenían que hacer era lo correcto. Estaban ellos, las reglas duras que tenían ellos como pueblo les impedía comprender acerca de Dios. A veces uno en nuestras iglesias, a veces hay personas que ponen el sábado no esto, el sábado no lo otro, el sábado no lo otro, y entonces las personas no saben qué decidir, se tienen que someter. Entonces uno tiene que disfrutar el sábado, disfrutar la vida cristiana porque tú amas a Dios, no porque te digan que no lo puedes, que no lo tienes que hacer. No tienes que tomar bebida, no tienes que comer puerco, porque es parte de cuidar tu cuerpo. Pero eso es porque te nace del corazón, no porque alguien te lo imponga. Entonces, cuando alguien te lo impone, te convierte en un cautivo. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, una adolescente, un adolescente se enamoró de una chica de la iglesia, también una adolescente, y le dio unos chocolates. La adolescente vio los chocolates y le dijo, esto es veneno. Agarró, pasó por la basura y lo tiró. ¿No es cierto? Esa persona que recibió los chocolates no vio la intención, simplemente vio que el chocolate era un veneno para el cuerpo y lo tiró a la basura. Entonces esa persona era cautiva de las ideas y de las presiones que Dios no comparte. Dios quiere que la gente
Sí, puede comer un chocolate, pero no todos los días. Pero no puede llegar al extremo de cuando alguien te regala un chocolate, tú lo tienes que tirar a la basura. ¿No es cierto? No podemos exagerar porque te vuelves una persona cautiva de las reglas y de las tradiciones, ¿no es cierto? Entonces los fariseos tenían muchas reglas, nadie podía caminar 3, 4, 5 bloques en el sábado porque era pecado. No podían, por ejemplo, yo estuve en Israel y una cosa que vi que estaba tomando fotos el viernes de noche y me dijeron, no puedes tomar fotos porque es un trabajo. Yo digo, un trabajo. Sí, tomar fotos es un trabajo. Entonces, tampoco así. Ellos no hierven agua el sábado porque creen que no se debe hacer. Vista a los ciegos, ¿no? Es que hay que, cuando la vista a los ciegos se refiere a que las personas necesitan ver con claridad donde no hay luz. Uno tiene que estar pendiente de lo que tú lees, lo que tú escribes, perdón, lo que tú observas, ¿no es cierto? Porque muchas cosas que tú puedes ver son bonitas, pero no te acercan a Dios. Hay películas, hay ejemplos de actores, libros, historias que uno los puede observar, pero realmente en vez de mostrarte la luz de Cristo, te pone ciego, te aleja de las verdades de la Biblia. Por ejemplo, es muy famoso hoy día la película de, de Wednesday Adams, la hija de los locos Adams, que se ha hecho muy generalizada entre los adolescentes. Ella es una adolescente que realmente es una adolescente que tiene una actitud hostil, asesina, eh, es muy mortuoria, pero tiene un final feliz en su vida. Entonces hay cosas que aparentemente se presentan a los jóvenes y a los adolescentes que aunque son bonitos, aunque son entretenidos, aunque son interesantes, no te muestran el amor de Dios. Por eso hay que tener cuidado con las avenidas del alma. Hay que darle libertad a los oprimidos. Son las personas que sufren por otras personas, por otros cristianos que son, pero hay personas en el mundo que son víctimas de otros cristianos, hay gente hay guerras en el mundo y hay mucha gente que se está oprimida por la delincuencia, por el abuso social, hay personas que no les pagan. Algunas personas abusan porque son personas ilegales, no le hacen lo que es correcto, entonces esa gente necesita esa libertad. Entonces Jesús venía a darle esa libertad a la gente. Ahora, Jesús no estaba fomentando una guerra civil entre los romanos y los judíos. Jesús lo que venía era libertarlo del pecado. Entonces, en la lectura, Jesús habla acerca de los pobres, habla de los quebrantados de corazón, habla de las personas cautivas, dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Porque había personas que estaban enfermas, que Satanás, gente que estaba endemoniada, gente ciega, gente muda, había una señora encorvada. Entonces Jesús venía a darle libertad a esas personas que estaban siendo sometidas por Satanás, ¿no es cierto?, por el pecado. Jesús vino a derrotar a Satanás en la cruz, pero él no provocó una matanza entre judíos y romanos, ni entre samaritanos y no. Jesús lo que vino fue a dar paz al mundo y darle la libertad del pecado. Ahora, este es el momento, es el año agradable del Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué decía Jesús que era el momento? Porque por espacio, porque los judíos habían esperado al Mesías. Cuando Jesús viene y él se presenta al pueblo judío, la sinagoga estaba llena de judíos, no había gente de otra denominación. Cuando Jesús le dice a los judíos que él había venido a los pobres, a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, la gente se cegó. Porque ellos dijeron, ¿no es Jesús el que ha crecido con nosotros? ¿No tiene su mamá y su papá y sus hermanos? ¿No estaban por aquí entre nosotros?
¿Cómo este viene a decir que es el Mesías? O sea, no aceptaron a Jesús como el Mesías. No lo aceptaron porque no cumplía los estandartes que ellos o no le habían puesto la meta que el estereotipo que ellos querían. ¿No es cierto? Para ti, una persona ejemplar es alguien que se viste bien, que tiene buen peinado, que se viste bien, que te huele bien, que está rodeado de chicas, es una persona que para ti es admirable. Pero cuando tú hablas del Mesías, Jesús no cumplía los requisitos que ellos querían, que ellos pensaban, que ellos les habían enseñado. Por lo tanto, ellos estaban ciegos y estaban oprimidos y por los pensamientos que les habían enseñado. Ellos esperaban un Mesías grande, fuerte, que sea poderoso, que agarrara y destruyera a los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Pero realmente ellos se enojaron porque no lo vieron a Jesús como una persona, un Mesías espiritual, un Mesías que venía a de vencer el pecado a Satanás. Ellos querían a alguien que derrotara a los romanos. Y por eso fue su enojo. El enojo que ellos tuvieron fue por ello. Entonces, ese es el problema. Cuando tú presentas, nosotros tenemos que presentar la ley de Dios, tenemos que presentar el sábado, tenemos que presentar nosotros que Jesús viene pronto. La gente empieza a pensar en las ideas que ellos tienen, en los estereotipos que ellos tienen, y entonces no va de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Verdad? Tú presentas que Jesús viene pronto, te van a decir no. Tú presentas que la ley de Dios, no, eso ya cuando Jesús murió se acabó. Entonces tú vas a encontrar entonces tres grupos de personas. Uno, los que aceptan, que es lo que uno quiere siempre, ¿no? Pero Jesús te enseña que no, hay gente que no va a aceptarlo, porque los judíos se olvidaron que era sábado, se olvidaron que matar era un pecado, se olvidaron que estaban en el templo, en la sinagoga, perdón, que estaba en la sinagoga. Se olvidaron que Jesús era una persona que había hecho milagros y que estaba predicando y lo quisieron tirar a Jesús a un barranco, que se muera. Porque eso es la lección que te muestra. O sea, no siempre cuando tú salgas a predicar y enseñar de Jesús, la gente va a entender. Hay personas que van a aceptar, otros que van a rechazar y otros que no entienden. Pero los que entienden están entre acepto o no lo acepto. ¿Qué quiso decir? O sea, son personas que necesitan una explicación más. Y en la Biblia encontramos que Jesús se reunía con sus discípulos, Jesús se reunió con Nicodemo, se reunió con mucha gente, con Natanael, con cada una de las personas y Jesús explicaba, ¿no es cierto? Aún sus discípulos no entendían por qué Jesús decía que iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Pero son conceptos que te muestran hoy día que cuando tú trabajas en la comunidad, Jesús quiere que tú trabajes en la comunidad como Él trabajó y tú lo que necesitas es entender que van a haber personas que van a aceptar, que van a rechazar y que no van a comprender lo que tú le dices. Pero las personas esas tres personas son las personas que tú encuentres en la comunidad. Es interesante porque Jesús, el pueblo judío sabía que iba a venir el Mesías, sabía de que el tiempo de Abraham, que por qué Dios había elegido a Abraham y a Sara para que realmente formaran el pueblo judío. A pesar de los años, las experiencias, a pesar de los profetas, a pesar de que conocían la ley de Dios, a pesar de un pueblo que no aceptó a Jesús. Yo estuve en Israel y la guía que realmente nos guió por todos esos lugares, ella no aceptó a Jesús. Y tenía sus propias ideas, y aunque era un viaje a Israel, yo no iba a evangelizar, yo iba a conocer, yo veía que era difícil para ella aceptar que Jesús era el Mesías, a pesar que ella vivía en las tierras bíblicas, a pesar que ella estaba viviendo en las calles, en el mar, en de Galilea, a pesar que ella estaba ahí, era difícil comprender porque ella se quedó como su pueblo, aquel pueblo que quería despeñar a Jesús, no aceptar a Jesús, pero creían en Dios, porque los judíos creen en Dios, pero no creen, no aceptan a Jesús como su Salvador personal. Trabajar en una comunidad es un desafío.
Hay que conocer el idioma, conocer el nivel de las personas, hay que saber que esas personas tienen diferentes ideas, diferentes puntos de vista, pero tú tienes que trabajar para Jesús en la comunidad. Como lo hemos visto en el desafío que tenemos nosotros, es que nosotros podemos predicar que Jesús viene pronto. Tú puedes enseñar que Jesús viene pronto. Pero cuando tú prediques y enseñas, van a haber personas que van a aceptar, otras que van a rechazar y otras que no van a entender. Cualquier sea la situación, tú tienes que hacer lo que hizo Jesús, simplemente presentar la verdad que Dios va a juzgar. No tengas miedo cuando alguien te rechace o cuando inclusive a Jesús lo insultaron. Ahora, tú te imaginas que a Jesús lo agarren entre todos y lo quieran, lo agarraron, lo sacaron de ahí con toda la furia, ¿no es cierto? Lo arrastraron, pero Dios envió un ángel que lo pudo él, que Jesús salió por el poder divino, salió caminando mientras ellos cuando llegaron ahí para despeñarlo, se dieron cuenta que Jesús no estaba y vieron un milagro. Porque fuera que ellos estaban molestos, porque Jesús dijo que él era el Mesías y que estaba ofreciendo todo eso, paz, consuelo, libertad, encima estaban bravos, vieron un milagro, bravos y vieron un milagro, porque le dijeron, pero yo no tenía a Jesús aquí, pero tú no le estabas jalando a Jesús para despeñarlo. Sí, 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 yo lo tenía aquí, pero ¿qué pasó? Vieron que Jesús con su poder divino salió, pero ni aún así aceptaron a Jesús. Porque los prejuicios, las ideas que ellos tenían, las ideas religiosas, ok, yo quiero un Mesías así, así, así. Este Jesús no cumple con ese desafío. A veces uno quiere que las cosas sean como uno quiere, pero las cosas tienen que ser como son. Jesús venía a morir por nosotros en la cruz. Las profecías lo anunciaban. Los judíos habían leído esos versículos que nosotros leemos hoy día, pero a diferencia de ellos, nosotros comprendemos, ellos no quisieron aceptarlo. Simplemente así. Pero sea cual sea la situación, que haya gente que acepte en la comunidad, que haya gente que rechace o gente que predique, tú tienes que predicar de Jesús y enseñar que Jesús viene pronto. Así de sencillo, no queda otra situación. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta en este trimestre. Hemos visto el COVID, hemos visto las consecuencias del COVID, vemos que el COVID no se ha ido, pero la gente, el COVID solamente es una pequeña cosa de las señales que Jesús viene pronto y que nosotros tenemos que anunciar al mundo. Si has quedado vivo, es para que tú prediques a otros que Jesús viene pronto. Es muy interesante esta historia porque nos habla que nosotros tenemos que compartir las buenas noticias. No necesitas esperar a ser adulto para predicar de Jesús. Tú puedes predicar en el momento que sea necesario. Jesús es 6 meses después de el que empezó a predicar, ¿no es cierto? Pero Jesús vino a traer gozo y alegría. Él presentó el reino de los cielos y realmente algunos rechazaron, algunos aceptaron, otros no entendieron. Pero los que no entendieron con el tiempo pudieron comprender. Sus discípulos no comprendieron. Después que Jesús murió, pudieron comprender muchas cosas porque ahora ya al ver a Jesús morir en la cruz, pudieron comprender cuál era la misión de Jesús. Esa es una lección bien interesante, bien importante. Tenemos que estudiarla también. Pero es importante el versículo porque nos manifiesta que cuando tú predicas, el Espíritu de Dios está sobre ti. Porque Dios te ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. No se refiere a los pobres económicamente, se refiere a aquellas personas pobres que necesitan conocer de Dios cada día para ser ricos. Personas que necesitan un versículo, un canto o leer un salmo, que alguien le aconseje, le hable de Dios. Que necesitamos ser personas que envíen para sanar los corazones heridos. Hay personas que han sido víctimas, que ven lo que sucede en el mundo, ven los asesinatos, ven las golpizas que se dan en la comunidad y que esas personas necesitan saber el por qué.
¿no es cierto? Proclamar la liberación a los cautivos. Hay gente que está cautiva por las drogas, cautivas por los problemas políticos, cautivo por sus pecados, y esas personas necesitan, ¿no es cierto?, que entender que un día pueden ser liberados por Jesús. Y la libertad a los prisioneros. Hay gente que está en las cárceles, ¿no es cierto?, prisioneras por su fe, por sus malos hábitos, por sus malas decisiones, ¿no es cierto? Hay personas que están prisioneras por las ideas y los pensamientos de los demás, pero cualquier sea su situación, tenemos que presentar la verdad. Cuando tú presentas una verdad de la Biblia, hay tres, hay tres estilos que ellos van a aprender. Uno lo van a aceptar, uno lo van a rechazar, otros van a no comprenderlo. Pero tú tan solo tienes que hacerlo como lo hizo Jesús. Las personas que no comprenden necesitan una explicación más. Las que rechazan, ellas no quieren ir al cielo con Jesús. Y los que aceptan son aquellos que se preparan para ser parte del pueblo de Dios. Y tú cuando el pastor predique, tú tienes que estar atento. Porque si tú no escuchas la predicación del pastor, ¿no es cierto? Tú lo rechazas o lo aceptas o no lo entiendes. Pero el pastor cumple su misión, el maestro de la escuela sabática también, el maestro adventista en la escuela. Cuando él te enseña algo, tú también tomas un camino. Lo aceptas, lo rechazas o no comprendes y necesitas más explicación. Que Dios nos ayude en este nuevo año y podamos esparcir las buenas nuevas que Jesús viene pronto. Nos vemos hasta la próxima semana.